Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Tertulia Reformada, o un nuevo programa, no sé por qué están riendo. El día de hoy vamos a tratar de... Alegría del Señor, brother. Ah, ya sé. El gozo del Señor es la es fortaleza, domingo brother. para nosotros. Bueno, ya hemos visto varios temas teológicos, ya hemos tratado acerca de varios asuntos, digamos, que tienen que ver con la iglesia y el gobierno, principalmente en este caso con el gobierno romano. Vamos hoy a cambiar, digamos, un poquito, pero vamos a tratar asuntos que tienen que ver con los primeros siglos de la iglesia. Y vamos a hablar un poquito acerca de la vida cristiana, digamos, de los cristianos nominales, por así llamarlo, cristianos comunes. Y vamos a tratar ciertos puntos como temas del culto que, digamos, que dan a entender un poco la forma en la que vivían los cristianos, digamos, su vida diaria. Entonces, vamos a empezar con un tema sobre digamos, la organización social que tenían los cristianos, cuál era su papel dentro del gobierno, por así decirlo, cómo ellos se desarrollaban de la sociedad, vaya, porque, digamos, la iglesia, si bien es un cuerpo, no está fuera de este mundo y tiene que estar, digamos, no apegado meramente, sino está dentro de, por ende tiene que ciertas reglas que obedecer o cierta forma de actuar. Entonces eso lo va a dirigir nuestro hermano Sal para que comiences. Así es. Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la organización social de la iglesia. Yo les pregunto a ustedes aquí en la mesa, ¿qué saben de eso? ¿Qué les viene a la cabeza cuando escuchan la organización social de los cristianos? Por ejemplo, yo creo que a Israel le trae a la memoria el gobierno, por eso dijo el gobierno, a cuestiones políticas. Pero ¿qué más tiene que ver con la organización social de los cristianos? ¿O por qué en el tercer siglo? Pues a mí me suena como que el papel de los cristianos en la sociedad, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que... Por organización social te suena eso. El papel social. A lo mejor es una forma en la que se ponen de acuerdo, o sea, digamos, entre la iglesia sobre cómo deben actuar. O sea, digamos, la iglesia tiene que formarse una forma, digamos, general, o por así decirlo. Esta es la forma en la que los cristianos deberían de actuar con respecto a tales cosas del gobierno o tales cosas de la sociedad en general. Exactamente, o sea, no viene siendo como si se hubieran deslindado de esos asuntos, o sea, como que ya somos cristianos, somos un pueblo distinto y no nos apegamos a eso, sino que tienen que ver manera de a qué nivel se apegan y en qué cosas no se podrían apegar. Okay. Sí, tiene un poquito que ver, pero ya no vamos a hablar de, o sea, en el sentido en el que lo toca el escritor que estuve consultando, que realmente es una porción muy pequeña en la que toca justo L. González. Chequeé algunos otros documentos, pero me parece importante mencionar esto y suficiente para el tiempo que vamos a poner aquí para hablar de la organización social de los cristianos, que es básicamente el hecho de esos cristianos invisibles del tercer siglo, por ejemplo. O sea, mientras Tertuliano y Orígenes estaban escribiendo sus grandes escritos, estaban contradiciendo a los mayores herejes de aquel tiempo. Cuando Orígenes escribe, por ejemplo, contra Celso, había también una multitud de cristianos que no sabemos quiénes eran, ni cómo se llamaban, ni qué estaban haciendo. Pero esos cristianos también jugaron un papel muy importante dentro de la iglesia y dentro de los escritos también. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Pero básicamente lo que voy a empezar diciendo es que esos cristianos pues eran panaderos, eran carpinteros, eran albañiles. Entonces Celso escribía tratando de demeritar a los cristianos, diciendo que los cristianos eran gente ignorante cuya propaganda tenía lugar no en las escuelas ni en los foros, sino en las cocinas, los talleres y las talabarterías. ¿Qué es una talabartería? No sé. Talaverna. Es una colonia. No, hacen las cosas con pieles. Es una talabartería. Pero entonces, en aquellos tiempos, por ejemplo, remontamos un poco a la antigua Grecia, cuando se ponían a discutir las cuestiones de filosofía, ¿en dónde lo hacían? ¿Saben? Yo recuerdo que en las plazas. ¿Dónde se paró Pablo? Areópago. En el Areópago, básicamente, que era el lugar donde se ponían a discutir, básicamente, y era en el Ágora, que era la universidad, básicamente. Vamos a pelear a gusto. Sí, entonces eran las escuelas, eran los foros, eran los grandes, un lugar donde alguien se paraba y era visible para muchas personas y enseñaba o discutía.
Los cristianos no hacían eso. Los cristianos... Normalmente, eran lugares como que intelectuales, ¿no? O sea, Ajá, la gente iba a exponer su conocimiento o sus posturas. Así es. Entonces, todas las corrientes filosóficas y teológicas incluso de aquellos tiempos se daban lugar en ese tipo de foros. Cuando entra el cristianismo a escena, el cristianismo lo saca de ahí y lo lleva a las cocinas, a los talleres, a los establos, a las panaderías, a todos esos lugares, o al mercado. Incluso estaba leyendo el libro del Dr. Lutzer, donde habla de cuando en aquel siglo era tan intensa las cuestiones doctrinales que las personas comunes y corrientes, no los grandes teólogos, en el mercado estaban discutiendo o platicando acerca de si realmente Cristo había sido engendrado eternamente o si había sido adoptado como hijo de Dios. O sea, eso era una cuestión de aquel tiempo, pero no era una cuestión exclusiva de los círculos académicos. Sí, eso es a lo que me refiero. Algo así como cuando nos juntamos a debatir temas doctrinales con una noche de cereal. Ándale, exactamente. Espera. Ni la referencia. Entonces, mientras que Orígenes y Tertuliano escribían... de hecho, Orígenes cuando contradice a Celso, él nunca... dice nada en contra de eso. O sea, él acepta, sí, los cristianos muchas veces son gente ignorante. Ignorante en el sentido de que no tenían estudios formales, pero eran personas que Dios les había dado una capacidad intelectual suficiente para entender las cuestiones, y aparte les había dado la iluminación del evangelio en su corazón, ¿verdad? Que era más que suficiente para entender las cuestiones de la salvación que hablaba la Biblia. Entonces, aquí en este tiempo y con estas personas es donde nacen los evangelios apócrifos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues eran personas que no tenían el conocimiento académico para estudiar los textos griegos, los textos latinos, los textos hebreos incluso, porque creo que Tertuliano fue el único que estudió los textos hebreos, y hace una interpretación todavía un poco más profunda. Entonces estas personas lo que hacían era usar su imaginación. Sí, o sea, había muchos escritos, miles y miles de escritos apócrifos donde ponían, por ejemplo, la infancia de Jesús. Estaba jugando Jesús con unos niños y los niños tenían unos cántaros y Jesús se los rompió. Y cuando los niños empezaron a llorar, él se los volvió a reconstruir. O una vez mandó que un árbol se doblara para que él se pudiera subir y después se volviera a enderezar. Tremendo. O una vez se murió un pájaro cayó muerto y Jesús lo levantó y le volvió a dar vida y volvió a volar el pajarito. Inclusive dicen que lo regañaban sus padres y todo en los escritos. Sí, exactamente, que a veces se portaba mal y... Sí. Esos escritos son falsos, ¿verdad? No son fidedignos, pero tuvieron mucha popularidad en aquellos siglos. De que, mira, apareció más que todo era porque las personas eran inteligentes, ¿verdad? Los firmaban con el nombre de el Evangelio según Tomás, o el Evangelio según Pedro, o el Apocalipsis de Pedro, o el Apocalipsis de Moisés. Mira, que Moisés está escribiendo aquí, lo encontramos esto. Obviamente no era de aquellos tiempos, era Iba caminando con Pedro, ¿qué? Eran tratados muy posteriores, pero pues había esta noción de imaginación, más que todo era, justo dice que eran como que usaban sí, pues vamos a llamarlo imaginación. Pero había algo bueno dentro de estos escritos. No todo era no todo era tan imaginativo, no todo era tan extremo, pero este tipo de evangelios apócrifos lo que hizo fue ¿conocen alguno de los libros apócrifos? ¿Alguna vez han leído alguno? ¿De los 7 conocidos? Bueno, los 7 están en la Biblia católica, ¿verdad? Sí, o sea, ¿hablas de esos? Macabeos. Bueno, esos son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero hay del Nuevo Testamento también. Sí, muchos. Y hay muchos que incluso dan luz acerca del contexto en el que estaban viviendo los cristianos del primer siglo, y eso es lo que justo dice, eso tiene valor. Y tiene tanto valor que muchas veces estos hombres, dice que el Dios, así dice, por ejemplo, el Dios activo, soberano y justiciero que aparece en alguno de estos evangelios apócrifos se acerca mucho más al Dios de la Biblia que el uno inefable y distante de Justino o de Clemente o de Orígenes. Sí, entonces, mientras que los grandes padres de la iglesia, grandes académicos, grandes filósofos y teólogos se sentaban en sus torres de marfil a escribir sus escritos tan importantes que le dieron forma a la teología cristiana, había personas comunes y corrientes que estaban viviendo de aquello de lo que Orígenes estaba escribiendo. Sí, pues Orígenes bien padre, escribía de todo, sí sufría de todo, pero teníamos aquí a 10,000 cristianos que realmente están viviendo aquello de lo que Orígenes está escribiendo. Entonces tiene ese valor práctico, ese valor vivencial. Estas personas realmente, cuando explicaban al Dios justo y soberano de la Biblia, lo hacían a través de la experiencia vivida y no a través del conocimiento intelectual que ellos tenían. Entonces eso tiene bastante valor, ¿verdad? Y pues
nos quedan muchos legados en estos evangelios apócrifos que muchas veces tratan de ser, el cristianismo trata de ser contradicho, o dicen que no, el cristianismo es falso porque mira, hay 10,000 evangelios. Bueno, sabemos que esto es falso, que esto no pasó así porque no tiene sustento histórico, porque hay ciencias históricas que nos ayudan a desenmarañar los hechos de la antigüedad a través de un método científico, pero no, estos evangelios no cuentan con ese sustento. Lo que nos hacen es brindarnos una imagen de lo que estaba pasando por la cabeza, por la mente, por la vida de aquellos cristianos del primer siglo, y se organizaban a través de la sociedad. O sea, así cuando Orígenes escribía que los cristianos y la iglesia también tenían que someterse al imperio, al emperador, y que tenían que obedecer los mandatos y todo mientras no contradijeran, pues lo veíamos contrastado con la vida de aquel hombre que tuvo que ser llevado ante la corte del emperador y tuvo que negar que el emperador fuera realmente el Señor, y tuvo que afirmar que Cristo era el Señor. Entonces ahí lo vivían estos hombres, y ya se alejaba mucho más de aquel cristianismo teórico intelectual, ¿verdad? Que ahora también lo tenemos, ¿verdad? Muchos intelectuales, muchos académicos que realmente tienen una crisis en su vida y dejan el cristianismo y dicen de que no, pues no, ya no me satisface. Soy ateo, me hago ateo, esto tenemos muchos, ¿verdad? Soy homosexual. Sí, o sea, de repente, el punto es que como están tan tienen un conocimiento y su cristianismo es tan intelectual, pues muchas veces relegan esa parte práctica y esa parte vivencial de lo que es el cristianismo. La organización social de los cristianos entonces justo la refiere como esta idea de lo que aquellos escribieron, estos realmente lo vivieron y se organizaron, y su vida giraba en torno, sabían que aunque no eran de este mundo, vivían en este mundo y tenían que someterse a ciertas cuestiones culturales y sociales del mundo, ¿verdad? ¿Comentarios? Sí, 2 comentarios. El primero es, bueno, ahorita comentaste de que ciertos cristianos escribieron libros apócrifos, por así decirlo, obviamente no incluidos en el canon. Nada más cabe mencionar para que no se, como que digan, no, entonces todos esos libros estuvieron bien porque en parte relataban la vida de los cristianos, así. Cabe mencionar que aunque muchos fueron escritos por cristianos con buenas intenciones, también muchísimos, y más de la mitad se podría decir, fueron escritos por gnósticos, obviamente intentando meter ahí sus enseñanzas y sus herejías, adjudicándose los nombres de los apóstoles. También, entonces, para que no se dejen ir con la finta, o sea, claro, había muchos buenos, pero había muchos con malas intenciones escritos por los gnósticos. Sí, y el segundo era que, aunque eran famosos o conocidos entre el pueblo cristiano, cabe mencionar que nunca fue reconocido como escritura divina dentro de la iglesia. Realmente las iglesias, aunque cuando todavía no se formaba el canon, no tenían algo establecido, pero se reconocían la mayoría de los escritos que tenemos hoy en día en el canon. O sea, no era como que tuvieran, tenemos 3,000 escritos de donde agarrar y hoy vamos a hablar de este y de este o así. No, se reconocían la mayoría de los que tenemos hoy y algunos otros más que ya hemos hablado de sus escritos anteriormente. El único que sí era, el único que sí era medio destacado entre los que mencionaste era el del Apocalipsis de Pedro. Ese sí era, sí estuvo en tela de juicio si era o no inspiración divina, pero casi todos los demás, o sea, oficialmente por la iglesia se reconocían como no canónicos o no inspirados, por así decirlo. Sobre lo que en autoría apostólica. Yo no creo que los gnósticos tuvieran mala intención, porque realmente creían que lo que creían era verdad, entonces trataban simplemente de hacer popular lo que ellos creían, que estaba equivocado, y ahora vemos que viene siendo una influencia negativa dentro de lo que es el cristianismo, y lo echamos. Sí, es correcto, lo cambio. No una mala intención, pero sí algo perjudicial para la religión cristiana. Fue perjudicial, y muchas veces los cristianos o la teología de algunos cristianos se empapó de esas cuestiones gnósticas, ¿verdad? Pues lo vemos reflejado bien clarito en algunos, ¿verdad? De hecho, fíjate que hace tiempo estaba viendo lo que mencionabas de que todos los apócrifos, etcétera. Esos son uno de los típicos argumentos, inclusive de los musulmanes. Estaba viendo un debate académico e inclusive el musulmán decía, no, es que había muchos. Se encerraron solo ciertos en una Biblia y entonces eso quiere decir que no es verdad el cristianismo. O sea, obviamente el académico cristiano lo refutó fácil, ¿verdad? O sea, haciendo lógica y todo. Eso fue uno. Otra cosa, mira, me voy a adelantar demasiado al tiempo, pero recuerdo que decía Reverendo Wesley, o sea, le decía ver a la iglesia, ¿sabes qué? Sí está bien todo esto, pero también hagan ver a las personas que no son conocidas, o sea, ellas también son importantes porque promueven el evangelio. Y eso es una nota muy importante que me impactó cuando leí ese libro. Pero así como lo que decía Pablo de, ya sea por
¿Cómo dice Pablo? Que Cristo está siendo predicado. O sea, ok, predicado, sí. sí. Ok. Pues puede ser algunas cuestiones, sí. Más que todo lo que justo estaba orientando es estos evangelios tienen que ver con la sociedad de la iglesia, cómo la iglesia vivía en la sociedad, y esto refleja el pensamiento cristiano en su parte más práctica. Y pues es cierto, tienen cierto valor, obviamente no son fidedignos, no son fieles a la revelación completa del texto bíblico, ni siquiera la del Nuevo Testamento. Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a ellos. O sea, tenemos que tener cierto criterio, o sea, Claro. tanto, bueno, vaya, digamos en la forma en la que vemos esos tiempos, no tachar de ignorantes tanto a los cristianos que eran humildes, por así decirlo, y trabajaban en digamos, trabajos normales, así como los intelectuales. No nos podemos inclinar a ambos extremos, tanto a enfocarnos en a las experiencias, como tampoco, digamos, irnos al extremo de lo intelectual, sino saber que tanto el cristiano debe ser, digamos, razonable, tiene que razonar la teología, digamos, la escritura, tiene que ser pensante, crítico, así como tiene que saber que el evangelio es algo que se vive, no es solamente intelectual. Entonces, digamos, tenemos que mantener ese equilibrio. Así es. Bueno, el siguiente tema es acerca del culto cristiano. Eso le toca a nuestro hermano Nayes, que estudia acerca del culto cristiano de aquellos tiempos, del siglo III. Ok, bueno. ¿Qué estudiaste, bro? Bueno, Sí, había culto, les sí. voy a preguntar algo. ¿Saben lo que significa? Porque lo escuchamos todo el tiempo, culto. ¿Saben lo que significa la palabra culto? Cuando cultivan, brother. Sí tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la palabra cultivar. O sea, cuando nosotros estamos hablando de culto, estamos hablando de cultivar en cierto sentido, porque no me van a malentender. En cierto sentido estamos cultivando algo para Dios, ¿verdad? O sea, lo podemos ver a través de la escritura, o sea, hay un sinnúmero, de hecho, casi todo se trata de eso, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Génesis, cuando Caín y Abel ofrecen una tipo de ofrenda a Dios, y saben esa historia. Uno ofrece una ofrenda que es agradable a Dios, la otra no es una ofrenda agradable a Dios. Eso era un tipo de culto. Después Abraham viene, ¿no? Isaac, Jacob y todos ellos tenían un tipo de culto, y lo vemos a través de las escrituras, como ellos de cierta manera en la cuestión de los sacrificios, los holocaustos que hacían, ese era un tipo de culto. Entonces, eso, en ese sentido, la palabra culto, eso es lo que quiere decir, ¿no? Es hacer, por así decirlo, una adoración a Dios. Eso es lo que nosotros entendemos por culto. Pero bueno, no me voy a centrar en eso, porque vemos a través de la escritura, Dios después instituye al pueblo de Israel cómo debe de ser el culto, las cuestiones del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se saben muy bien esa historia. Pero bueno, solamente era para introducir un poquito sobre esa palabra y sobre lo que entendemos por culto. Lo que nos interesa a nosotros, estudiando un poquito acerca de eso, de Justo González, en el libro de Historia de la Iglesia, él menciona de dónde proviene o cómo llegamos hasta este tiempo nosotros a nuestra liturgia, por decirlo así, a nuestro culto, ¿verdad? O sea, la escritura dice, lo voy a leer en Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora bien, esto es lo que hacía la iglesia, ¿no? Se reunían a partir el pan, se reunían para las dichosas, ¿cómo se le llaman las fiestas? Ágape. Los ágapes, las fiestas de amor, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo las fiestas se quitaron, por así decirlo. La iglesia decidió no hacerlas por la cuestión de la persecución. Pero bueno, así era como la iglesia tenía su culto, su liturgia, ¿no? Se partía el pan, se leían las escrituras primero, después se cantaban unos himnos, y al final se partía el pan y se hacía pues de hecho es la Santa Cena. O sea, eso es lo que la escritura dice, ¿verdad? Cada domingo. Ahora, yo sé que ustedes saben esto, pero para no decirlo yo, ¿por qué cada domingo la iglesia se reunía o por qué se acostumbró a hacerlo así? Cada domingo, ¿por qué? Por celebrar la resurrección. Exactamente. Tenía que ver todo con la resurrección. Por la resurrección de Cristo. No era porque descansaban así como hoy en día del trabajo. No, bro, su jornada laboral era De 4 hecho, días. esto es algo interesante, porque hay religiones que dicen que los que celebran el domingo están mal, y que cuando venga el Señor, son Adventistas, brother, dilo. Que fue por el catolicismo romano, dicen ellos. Es adventistas y los adventistas dicen eso, ¿no? Entonces, esto es completamente errado. Si la iglesia se reúne en domingo,
no es meramente, por como piensan ellos, de imitar a la Iglesia Católica Romana, aunque sabemos nuestras raíces y todo, etcétera, etcétera. No nos vamos a poner a hablar de eso porque ya hablamos en los podcasts anteriores de eso, ¿verdad? Para que los escuchen. Exactamente, para que los escuchen. Porfis. Entonces, ¿por qué en domingo la iglesia se reunía? Sencillamente porque Jesús había resucitado en domingo, resucitó en domingo. Y la cuestión del culto, la cuestión de la adoración, no era meramente para reunirse, para celebrar algo triste, sino más bien para una celebración. Entonces, por eso la iglesia se reúne en domingo para celebrar ese hecho y todos los hechos que ya conocemos del cristianismo, para celebrar eso. Eso es el culto, una celebración. Eso es lo que nosotros ahora entendemos por culto y es por eso que nos reunimos cada domingo, ¿verdad? Y por eso bailamos. Sí. Podemos remolinear en el culto. Entonces, eso es básicamente, voy a leer algo acerca de lo que dice Justo sobre esto. Dice: luego, el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia, ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas que esa resurrección, y las promesas de que esa resurrección era el sello. Es decir, lo que acabo de decir, el culto en domingo era una tipo celebración. Entonces, para que nos vayamos metiendo en ese sentido en nuestras mentes, esta idea del culto, de una celebración, no es una cuestión triste, no es una cuestión... Digo, en cuestión de eso, por ejemplo, lo que leíste ahorita de Justo, dice que la resurrección es el sello, por ende lo celebran. Ajá. Y Pablo bien dice que si la resurrección no fuera cierta, entonces van a ser nuestra fe. En realidad no tendríamos nada, digamos, estaríamos siendo los más dignos de conmiseración. Sí. De todos los amamos y vivamos. Entonces digamos moriremos, que el hecho de celebrar esta resurrección es cierto lo que estamos haciendo. O sea, Así todo es. esto que estamos haciendo vale la pena o vale el esfuerzo. Así es. Y bueno, entonces así fue como la iglesia del primer siglo comenzó, ¿no? Se reunían de esta manera. Después, en el siglo II, en el siglo III más o menos, cuando... Aquí hay que entender una cosa, porque a mí me atrapó esto que dice Justo. Lloraste. Sí, de hecho. Yo te libero. Esto. Fíjense. O sea, él dice que cuando, el evangelio se va extendiendo, ¿no? Para predicarle a un judío el evangelio, lo voy a decir con cautela, en cierta manera era sencillo predicarle a un judío el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos ya entendían la cuestión del pacto, de la ley, etcétera, etcétera. Ellos ya tenían un contexto, ¿no? Para predicarles el evangelio. Entonces tú vienes, les explicas el evangelio y era un tanto fácil de que ellos comprendieran el evangelio. Pero para un gentil, pues no era tan sencillo eso, porque ellos ni siquiera, para empezar, la escritura dice que ellos completamente ignoraban a Dios, no sabían quién era Dios. Entonces cuando se comienza a extender el evangelio y que los gentiles se empiezan a unir a la iglesia, la escritura dice que a los judíos cuando creían, se les creían y se les bautizaba, ¿cierto? O sea, no había un tiempo como de preparación. Al principio. Al principio. No, para allá voy. Estamos hablando del principio, a los judíos. Okay. ¿Cierto o no? Creían, se les bautizaba. También está el a los eunuco del gentiles. Etíope, por ejemplo. Le explicó la escritura, lo bautizó y ya. O sea, sí, Ok, bueno, es correcto. estamos hablando de los judíos. Ok, sí. ¿Sí entiendes? Sí, ellos. O sea, que se creían y se les bautizaba. La Biblia dice eso. O sea, Sí, vemos, o sea, sí, vemos en las escrituras Por eso. eso lo que decimos es que no nada más los judíos. En el primer tiempo, En general, todos los que creían eran bautizados. Ok, bueno, que sí, en eso tiene razón. Pero va pasando el tiempo, obviamente el gentil no entiende muy bien las cuestiones, o más bien no tiene un contexto grande sobre el asunto del evangelio. Entonces lo que se comienza a hacer, o sea, lo que hablamos en el podcast anterior, es lo de el catecumenado. Catecúmenos. Catecumenado, sí, o sea, los catecúmenos. Los catecúmenos. Se comienza a hacer eso, que era un tipo de preparación para la persona que creía, y se dice que hasta 3 años duraba esa preparación. Lo general eran 2. Exactamente, o sea, de 2 a 3 años duraba esa preparación. Entonces, Vamos a dejarlo en 5. Sí, vamos a dejarlo en No, menos como 10. Para el bautismo, ¿no? Entonces, estas personas no podían participar de cierta liturgia del culto si no eran bautizados o si no habían sido bautizados. Y digo en ciertas cosas porque ellos podían, por ejemplo, escuchar la palabra, pero cuando ya es referente a la comunión, que era lo importante, que era el centro del culto, no podían participar de eso a menos
que fueran bautizados. Una vez bautizados ya podían ser parte de esa comunión, que de hecho eso muchas iglesias lo practican y es correcto. En cuanto a la Santa Cena principalmente la Santa Cena. Sí, es por eso. Sí, o sea, el sacramento. Primero se ocupaba el primer sacramento, que es el bautismo, para poder ser partícipe del segundo. De hecho, ¿Okay? en la IDH viene ya narrado el año 70 por ahí después de Cristo, que solamente aquellos que habían sido bautizados recibían la comunión. Entonces, primero el bautismo, después la comunión. Exactamente, o sea, no podían ser parte de esa comunión que es la Santa Cena si no eran bautizados, y por eso muchas iglesias lo practican así. Hay quienes no, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es creo que a criterio. Entonces, no debería. No debería, exactamente, no debería. Entonces, ¿Crees que una iglesia es irresponsable si hace eso? Sí. Pues sí. ¿Y cómo podría controlarlo? O sea, que ponga una regla firme, o sea, así que tú digas... Es que mira, el argumento es, la Biblia no dice que tienes que ser bautizado primero, bautizado primero para después recibir la comunión, porque la comunión en la mayoría de las denominaciones cristianas evangélicas se tiene en un sentido memorial, ¿sí? La comunión es un memorial. Hacemos esto en recordatorio del sacrificio de nuestro Señor. El pan representa el cuerpo, el vino representa la sangre. Entonces no necesitas estar bautizado para tomar la comunión. Si eres cristiano, si tú me dices yo soy cristiano, todavía no me he bautizado, todavía no me he recibido la membresía de la iglesia, o todavía no vengo de otra iglesia, bueno, pues puedes tomar la no me he bautizado porque el bautismo es pero tendría que ser por este tipo de casos de que no se ha podido prestar la oportunidad de ser bautizado, no de que ahí es distinto, ahí es distinto. Ahí está el lavabo del baño. Supongamos que, no sé, las iglesias ya para organizarse el bautismo ya va dependiendo, ¿verdad? Pues supongamos que la iglesia el mes pasado hubo bautizos y Knox no fue por... ¿Quién es Knox? Israel Alejandro Maldonado, no sé qué. Cura. No fue simplemente por negligente, porque le dio flojera, porque que se fue por Y, ahí sí ya estaría mal el asunto. O sea, sería permitido. ¿Mándame? Sí, o sea, no tendría como que un compromiso. Exactamente. Sería permitido cuando no ha tenido la oportunidad de ser bautizado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exactamente. O sea, no, yo estoy de acuerdo. Lo que te estoy diciendo es por qué las iglesias lo hacen. Digo, tal vez podríamos llamarle responsabilidad, pero a este pensamiento para empezar, no hay este conocimiento de la historia de la iglesia, de estos primeros cristianos que tenían que ponerse de acuerdo porque se estaban infiltrando personas no creyentes, no cristianas en sus congregaciones y que estaban ya causando problemas y todo. Ya lo vemos en el texto del Nuevo Testamento, ya lo vemos en los Gálatas, lo vemos cuando... De hecho, todas las cartas que escribe Pablo es por una problemática que está en la iglesia, ¿verdad? Entonces ya está presente este tipo de personas en la iglesia, por lo tanto la iglesia tiene que tomar este tipo de decisiones. Ahora las iglesias actualmente te dicen, no es necesario porque la Biblia no lo menciona. Si tú me muestras en la Biblia que sí, pues no se puede mostrar a veces con la Biblia tan fácilmente, es necesario recurrir un poco a la tradición. Por eso ese tipo de desligamiento, que no es correcto, que a mí no me parece correcto, pero esta es la razón por la cual las iglesias los hacen. Entonces no sé si realmente sea irresponsabilidad o más que ignorancia en ese sentido. La ignorancia es irresponsabilidad. Pero estás de acuerdo que el bautismo prácticamente es una manifestación de que ya eres cristiano, ¿verdad? Entonces es una buena medida. Ahora, mira, en aquel tiempo también era una señal irrefutable de que eras cristiano. Sí. Ahorita no. Sí, ninguna. Ahora, también hay que entender algo, lo que dijo Israel ahorita. En aquel tiempo, en el tercer siglo, pero también había el bautismo se celebraba una vez al año. Entonces imagínate, muchas iglesias lo practican hoy en día así. O sea, imagina que tú ya has nacido de nuevo, te quieres bautizar y quieres ser parte, ¿no? Sí, quieres ser parte de lo que hace la iglesia, ¿no? De la comunión. Y pues me voy a bautizar hasta julio, como dice Israel. Por eso muchos hacen su pilita. Lo que dije yo. Lo que quería mencionar era que en aquel tiempo también se practicaba. Y de hecho creo que digamos hay bueno, en este caso estos dos sacramentos se toman a veces muy a la ligera en ese sentido. Y una iglesia es responsable, por ejemplo, en ese tiempo que se utilizaba el preparar a la gente para que se bautizaran. Incluso me imagino que había gente que negaba la fe en ese tiempo de preparación porque eran filtros que hacían que la gente que realmente no era hijo de Dios se iba. Y ya realmente se bautizaba a quienes realmente eran hijos de Dios y demostraban a través de su fruto que lo eran. Entonces creo yo que a veces le prestamos, o digamos las iglesias son irresponsables en un sentido de que sabiendo que es algo importante, que se supone que esto denota en gran parte que esta persona es una nacida de nuevo, que obviamente no es la evidencia más palpable,
pero puedes tú hacer digamos, por ejemplo, este tipo de enseñanza, no como hacer catecúmenos de 3 años, pero sí puedes dar a lo mejor cierta, no capacitación, enseñanza, discipulado a estas personas en las que puedes probar realmente si son hijos de Dios, e incluso un pastor. ¿Tú crees que un pastor podría decirle, no te puedo bautizar porque no veo fruto en ti? ¿Debería? Sí, Debe de. Poder. O sea, él Obviamente a él se le ha dado es que- a él se le ha dado ese poder, por así decirlo, para bautizar. Solamente los pastores tendrían que bautizar, no ninguna otra persona. Al menos que sea un caso muy extremo, que tú andas en la Sí, India. sí, y así, sí, sí. Pero lo normal es que solamente los pastores. Ujú. Entonces, sí, ellos, si lo hacen mal, van a responder por eso. Sí. Entonces, ellos tendrían que, si ven que la persona realmente no es un cristiano, no está apta para ser bautizado, pues tendría que negarse a hacerlo. Porque si no, él sería responsable por tomar a la ligera un sacramento. Así. Bueno, y ya, terminando el punto del culto cristiano, vamos a ver un poco de cómo se organizaba la iglesia en ese tiempo, lo que es en sí, como por así decirlo, los títulos que menciona un poco la Biblia, pero cómo los llevaban a cabo la iglesia, digamos, primitiva, y luego después cómo fue avanzando hasta este punto en el 3er siglo. Ok. Yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes? ¿Cómo Ya, que se copia, Te bro. voy a pegar con la camisa de Sam, güey. Anda, ya se copió, pues yo también me puedo copiar, ¿no? No se crean. Ya, bueno. Miren quién soy. Les dije. Ok, continúa. No, ya. Bueno, cuando hablamos de cómo se organizaba la iglesia cristiana, estamos hablando principalmente de los oficiales que había dentro de la iglesia. Ok, los oficiales hablamos de los encargados, por Líderes, así- ¿no? los líderes de la iglesia. Vale, me parece bien el término. Vale. Ahora, tal vez esto lo saqué de onda porque mucha gente piensa que como se maneja la iglesia hoy en día es como o de 20 años para acá es como siempre se ha manejado, y pues te das cuenta que realmente no. En sí, una de las ventajas de estudiar un poco lo que es la historia de la iglesia, ya sea escuchando los podcasts con algo por encimito, si te quieres meter más a profundidad con algún libro de estudio, es de que te das cuenta de eso, Vamos ¿verdad? a escribir un libro profundo. Vamos a escribir un libro profundo. Nosotros. En sí, Exactamente. va a estar hueco, pero hasta mero abajo va a estar escrito algo, va a ser profundo. Es de que te das cuenta que que la manera en cómo se maneja en la iglesia local no ha sido la única. Empezaste, bro. Ese libro lo vamos a rifar en un giveaway. No ha sido la única y no ha sido exclusiva, por así decirlo, o universal para todos los cristianos. Algo de lo que se me hace más interesante es el término, cómo se utiliza, es de que literal se manejaba por un sistema episcopal. ¿Alguien sabe qué es un sistema episcopal? No. ¿No? No. ¿No? Chale, yo Es esperaba muy- que lo descubriera. Es No se crea. sobre sucesores, ¿no? No. Sí, bueno, sí, algo así. episcopal. Algo así va. A palabras sencillas, prácticamente se crean como que en una sucesión apostólica, no como si hubiera más apóstoles, así como que, se muere Juan y pues ahora va a entrar el Alex, así como que, apóstol Alex para las El naciones. apóstol Alex. No, o El Alex apóstol del Guillermo digo. Ay, no se crean. No en ese sentido, sino en el que los apóstoles, como líderes de la iglesia, como gente que la organizaba y cuidaba la iglesia universal y mantenía la unión entre ella, al momento en que ya no estaban, se ocupaban que quedaran personas Alguien que como hiciera eso. exactamente, que se hiciera cargo de la organización de la iglesia universal. Sabemos que la iglesia, podemos hacer la división entre local y universal, local hablando de la congregación en la que te reúnes con los hermanos, y la iglesia universal hablando de todos los cristianos Los que del existen. universo. Mándame. Del universo. Sí, como- Católica, porque brother. hay cristianos en Marte, del mundo. entonces del universo. Todos los cristianos de la Tierra, o sea, toda la área geográfica. Pues entonces son todos los cristianos del universo, ¿no? A ver, Científico. Bueno, no. Vaya. Tremendo, Alex. Pero no. Entonces, hubo gente que vino sustituyendo en ese papel a los apóstoles y eran prácticamente los líderes. Ahora, hay cierto beneficio en esto, ya que sabemos que al momento en que las iglesias quedan con un sistema independiente totalmente, se pueden desviar. Si se desvían los líderes, se desvía la congregación, es lo que normalmente pasa. Entonces, una de las ventajas es de que se evitaba ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estaba la iglesia local, gobernada por los ancianos, pero encima había obispos, los cuales se encargaban de zonas, por así decirlo. Y obviamente, si había un problema en una iglesia local, se mandaba a hablar, ya cuando se hacía muy grande, se le llamaba al obispo. Como pasó con, ahorita con el siglo III, Orígenes se encargó de solucionar muchos de esos temas. Había discusiones y mandaban a hablar a Orígenes. Llegaba el siglo Orígenes así como que, ¿qué onda? Pues, ¿quién salió con sus herejías? Así. Y ya Orígenes empezaba a combatir. Una de ellas fue el sueño del alma, pero lo tocamos para otro tema. Lo dejamos para otro tema.
El chiste es de que esa era una de las ventajas y era necesario. ¿Por qué? Porque vemos que en los primeros siglos, aunque hoy en día también hay herejías, en los primeros siglos fueron cuando empezaron a nacer. Cuando la iglesia cristiana aún no madura en su teología, empezó a ser muy atacada, tanto por el Imperio Romano como por las ideas gnósticas o por gente que se empezó a desviar en otros sentidos. Entonces era necesario, o bueno, tal vez no necesario, pero sí fue de beneficio que hubiera gente liderando la iglesia universal para poder combatir esas herejías a nivel global de la iglesia, o sea, que toda la iglesia estuviera de acuerdo en eso. De ahí que se hacían sinodos, se hacían concilios más pequeños, no como los 7 concilios ecuménicos que conocemos, los primeritos, que el primero empezó en el 325, pero ese tema ya hablamos después, sino regionales, o sea, más pequeños. ¿Por qué? Porque justamente eran los obispos los que se encargaban de solucionar ese tipo de problemas. Ahora, esto no es todo positivo, porque aunque esto se empezó, bueno, claro que lo mencionamos en este podcast porque surgió desde el siglo II, pero ya para este siglo, el tercero, ya era cuando ya estaba bien moldeado. Por eso lo dejamos para estos tiempos, ¿ok? Una de las cosas negativas es de que en este orden se fue haciendo una distorsión. No sé si habrán notado que ahorita mencioné que estaban ancianos, o sea, presbíteros, y encima había obispos. Esta es una de las principales distorsiones, porque realmente cuando la Biblia habla de los ancianos y de los obispos, lo hace de una manera, ¿cómo se podría decir? Intercalada, no sé si sea correcto. Paralela, exacto. O sea, te puede mencionar, te puede empezar a hablar intercambiada. De los obispos, luego de repente menciona la palabra anciano, que es presbítero. Básicamente es lo mismo. Exactamente, muestra que es lo mismo. Y para los que no sepan qué es un presbítero o un anciano, es un pastor. ¿Ok? Pastor, presbítero, anciano, es exactamente lo mismo. Paz. Es exactamente lo mismo. Bueno, no me meto con ese tema del significado. El detalle es de que, siendo el mismo oficio, hubo una distorsión en los cuales agarraron a unas personas para que se encargaran como que de liderar la zona y otras personas en las congregaciones. Pero no como si dijéramos de que hay pastores que predican y hay pastores que simplemente están cuidando y así. No, sino que a estas personas literal se les daba más honor y los tenían como que en una estima súper alta y eran como gobernantes. Esto muchos opinan que es debido a la copia que había, o sea, que como que lo acostumbrado que estaban con el sistema de gobierno romano, pero yo lo veo más un reflejo de los apóstoles, o sea, que lo agarraron de ahí como una sucesión. Otra de las distorsiones es que los principales oficiales de la iglesia son tanto los pastores como los diáconos. Bueno, aquí los diáconos también hubo una distorsión, porque los diáconos, de ser personas que servían para, se podría decir, suplir las necesidades del pueblo cristiano, como lo vemos en Hechos 6, pasaron a ser gente, ¿cómo se podría decir? Lamebotas de los obispos. Achichincles. Venían siendo los achichincles de los obispos. En sí, hay un libro de Alexander, no me acuerdo cuál, lo vamos a publicar. No, era Alexander, no me acuerdo, que tiene una serie sobre el liderazgo bíblico, y en el libro de los diáconos llega a explicar que inclusive los diáconos llegaban a ser como que los que les hacían las ropas a los obispos. ¿Cómo se llaman? Los sastres, por así decirlo. Los sastres de los obispos. Llegando a caer en eso, o sea, totalmente nada que ver con su papel. Como su asistente personal. Era su asistente, o cuando iba a haber una ceremonia, el que le pasaba la copita, o así, todas esas ondas. Pero estos diáconos eran más anhelados por la gente que los ancianos. ¿Por qué? Porque los diáconos pasaban a ser después los obispos. Venían siendo como que los gatos, pero iban a ser los sucesores. Algo así vemos en el caso de Atanasio con Alejandro. El obispo era Alejandro del momento de Nicea, y Atanasio era un diácono, pero Atanasio después se quedó con ese cargo. Era lo que se acostumbraba. Entonces había gente que en lugar de anhelar el obispado, en esa separación el presbiterio anhelaba el ser diácono, porque venía siendo un sucesor. Ahora, hoy en día nos manejamos de una manera diferente. La mayoría de las iglesias se manejan en un sistema congregacionalista, es el término. Ahora, si alguien sabe qué es congregacionalista, ¿nos podrías compartir? Tremendo genio. Sencillo. En un sentido, vamos a decirlo, democrático. Ajá. La toma de decisiones tiene que ver con un sentido democrático en congregación, ¿verdad? El plano de la iglesia toma decisiones. Pero comparado con ese sistema episcopal, sistema de los dirigentes, ¿no? Exactamente, el sistema de los dirigentes. Ok, pues hay un pastor. Un pastor único, y es el que se encarga solamente de dirigir la iglesia. No se involucra con ninguna otra, ni está regida por un pastor. Hay diáconos. Sí, hay gran influencia de la iglesia romana en ese sentido, en cuestión del pastor único. ¿De la iglesia romana? No estoy tan seguro.
porque la iglesia romana no tiene un pastor único. No, en sí lo que afirma el cristianismo, aunque sea en un congregaciones. sistema congregacionalista, es de que debe haber una pluralidad de ancianos. Sí, o sea, esa es la idea, ¿verdad? Ese es lo correcto. El detalle con el sistema congregacionalista no es de que haya un solo pastor, sino que esa iglesia se rige solamente por esa iglesia, o sea, por los Ajá, líderes. exacto. Ya sea que haya un pastor o varios, se rigen solamente O por sea, ellos. es pastor y diáconos. De hecho, muchas iglesias congregacionalistas tienen a los diáconos con una posición de toma de decisiones tan alta que ellos son los líderes de la iglesia, básicamente. Que no debería. Cosa que es incorrecta. Sí, o sea, porque como ya lo mencionamos, los diáconos en el Nuevo Testamento solamente se muestran como servidores para suplir las necesidades del pueblo cristiano, no para junta de líderes, Que eso no da para cierta autoridad en el sentido que Jesús dice, aquel que sirve a los demás es el mayor, ¿verdad? Le confiere cierta autoridad delante de la iglesia, pero no una autoridad de liderazgo como responsable de la iglesia. Sino como un servidor. Exactamente. Pues literalmente significa diácono, Sí, pero... Sí, por eso. O sea, por eso. Sí, significa diácono. ¿Qué significa diácono? Significa diácono servidor. Diaconado. Cállate, no hablamos de ese tema. Pero bueno, siguiendo, la mayoría de las iglesias se rigen así hoy en día. O sea, solamente los ancianos o el anciano, pastores, es el único que gobierna la iglesia y no hay nadie en que se entrometa. Claro que hay organizaciones, por así decirlo, que se juntan con cierto grado de hermandad, pero no se interponen con las decisiones que toman en las De congregaciones. hecho, la mayoría, o sea, incluso... Por eso vamos a digo, hoy en día la mayoría se rige así. En los anglicanos lo hay, entre los presbiterianos hay un presbiterio, en los bautistas que no son independientes hay convenciones, en los pentecostalismos, el pentecostalismo incluso hay organizaciones de Ajá. que, ok, esta iglesia pues está bajo la cobertura de esta y tal, etcétera. Entonces, en cierto sentido... hay un bautisterio. Bautisterio. Así se llama donde te bautizas. Oye, sí, brother. Ahí está, brother. Oye, esa es la palabra que Entonces, Pastoras, brother, y todo. En ese sentido, es muy raro. No existen las pastoras. Es muy raro. Es cierto. Es un mito. Solo fue un chiste, es cierto. Es muy raro encontrar una iglesia que esté completamente sola, que ya las hay. O sea, ya no es tan raro realmente. Era muy raro encontrar una iglesia que estuviera completamente sola, que fuera completamente independiente y que tomara sus decisiones, ¿verdad? Que ya hay muchas en realidad en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque se molestan o quieren hacer algo que no les deja la organización y simplemente lo dejan a un lado. Ajá. Esa es una de las desventajas de no... O sea, del sistema congregacionalista, por así decirlo, que no se tiene en esa estima gente como gobernando la iglesia como el sistema episcopal. Entonces simplemente no te agrada algo, tú quieres, mejor, no es que no te agrade algo porque ya estabas ahí, sino tú quieres hacer algo que antes no hacías, que no viene cuadrando, no te dejan y simplemente, pues me salgo y punto. Entonces esa es una de las desventajas. Sin embargo, hay que aclarar que no, bueno, ¿cómo te digo? En la escritura sí se podría decir que lo que más se muestra es el sistema congregacionalista, ¿ok? Aunque hay cierta autoridad de los apóstoles, vamos a exactamente, decirlo. pero el detalle de que el sistema episcopal, era total. El detalle era de que con el sistema episcopal es de que la escritura no manda a que haya sucesores de los apóstoles para regir la escritura. Ese es el error. Entonces, tenemos la doctrina bíblica que es, tenemos iglesias personales individuales en ciertos lugares que eran iglesias escondidas en casas, no eran iglesias públicas, un templo en la avenida tal, o sea, y los había pastores en las regiones y había apóstoles y todos se sometían a la autoridad apostólica. En la desviación de ese sistema es cuando empiezas a heredar el cargo a ese. Entonces, Nepotismo. ¿el qué? Nepotismo. Perdón. Ya lo toqué. Lo comento porque cabe mencionar que aunque estamos estudiando la historia de la iglesia, no quiere decir que todo te tengas que regir de acuerdo a la historia de la iglesia, porque aquí vemos ese sistema de gobierno que realmente no se apega tanto a las escrituras, aunque traía cosas buenas, no era lo más apegado. Había más uniformidad en la doctrina, vamos a llamarlo así. Esa es la ventaja, que se podría generar con un sistema como los que se manejan hoy en día. El único detalle es de que, como te digo, la gente simplemente no le gusta algo y se sale. Porque teniendo las organizaciones, un ejemplo, no sé, la iglesia se va a regir por los estándares de Westminster, ¿verdad? Y todas las iglesias que estén. Y ahí ya hay una unidad, ¿ok? En cuestión de lo doctrinal. El único detalle es de que como no hay alguien que se le tenga como de gran estima o de mayor valor, un líder a la iglesia a nivel universal, cuando no les gusta simplemente se salen. ¿Ya? Oigan, ustedes aplican eso de... Ay, dale. Okay. Es una pregunta. ¿Ustedes consideran entonces que sería válida la objeción al decir... entonces cada quien va a tener su interpretación privada de las escrituras por no tener un episcopado?
Pues claro que no, ¿verdad? Mira, el punto es que sí tenemos que tratar de llegar a la unidad, de la doctrina, ¿verdad? Sería lo ideal, obviamente, como tenemos tanta pluralidad de pensamientos y tanta oportunidad de que cada pensamiento haga su propio movimiento, pues tenemos un problema, ¿verdad? Ahí es cuando podemos ver que la Iglesia Católica Romana sí tenía todo eso bajo control. Pero pues la iglesia, desde la más alta esfera, desde el Papa, que estaba en Roma, el obispo de Roma, se desviaba. Entonces, junto con él se desviaba toda la iglesia. Ahí tenemos un problema también, ¿verdad? El problema es la falibilidad humana. Sí. El problema al final de cuentas viene siendo el pecado y la falibilidad humana. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que tratar de ser lo más honestos con la palabra, acercarnos a ella y hacer nuestra doctrina desde ella. A partir desde ahí, nuestros pastores, nuestros líderes, escogerlos en base a esto. No permitir que un hombre que quiere poder esté en el cargo de poder nada más porque quiere el poder, ¿verdad? Porque yo quiero ser el pastor y punto. O sea, no tengo ninguno requisito, no sigo la doctrina, no me interesa estudiar la Biblia mucho, pero quiero ser el pastor. Pues sí, pues ya tiene muchos años, ya sabe. Pues no, sería lo correcto. Muy bien. Bueno, algo que mencionaste me hizo recordar algo. Ningún obispo exigía como que una autoridad suprema, por así decirlo, así como que yo quiero tener autoridad sobre todo, o sea, todos se mantenían en su región, hasta que el obispo de Roma lo buscó hacer, que ya después hablaremos del papado y todo esto. Tremendo. Bueno, y eso fue, no es todo en cuestión de la organización de la iglesia, porque sabemos que es mucho más amplia, porque pues digamos estamos viéndolo un poco superficialmente. El libro también de Justo González lo trata muy superficial, así que pues hay que investigar en otras partes. Ahora sigue lo que es los métodos misioneros. En cuestión de esto es cómo podemos ver que la iglesia se expandió en esos primeros siglos, después de la iglesia del primer siglo en Jerusalén, cómo fue avanzando a través de los siglos hasta la expansión que tenemos ahorita. ¿Puedes contarnos algo de eso tú, Charlie? Sí, claro. El siguiente tema es métodos misioneros. Bueno, hay que destacar que los primeros métodos que hicieron no es como ahorita los cultos que se hacen, los cultos evangélicos. O sea, no es así. Ahorita vemos también que hay muchas desviaciones, obviamente, en la forma de alcanzar, en la forma de evangelizar, en la forma de hacer, misioneros o misiones. Entonces, primero hay que destacar eso. También, ahí se toca en el punto, como es parte de las misiones que no eran, o sea, tenían que ser bautizados, ya todo lo que se tocó. Otra cosa que lo del evangelismo, y es algo que tocaba a Asael, es que se llevaba a cabo en mercados, en trabajos, etcétera. Tienes, por ejemplo, a Justino y Orígenes, tienes el diálogo de Trifón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, ellos eran cosas académicas, discutían, y como ya habíamos dicho, los hermanos que no tenían nombre, aparentemente no se nombran en la historia, no solamente famosos. En general. No eran famosos. No eran famosos, exactamente, se encargaban de hacer todo eso. Ahora, ¿cómo fueron también el alcance de las misiones en aquel entonces? Uno fue por medio de los mártires. Se cuenta que cuando la gente veía a estos mártires, ¿verdad? La gente se sorprendía de la fe. Se sorprendía de todo lo que hacían y decían, oye, eso es que guau, o sea, decían, esa fe es verdadera. ¿Sí? Ellos decían, realmente ellos son hijos de Dios, o realmente lo que dicen es correcto, porque mira cómo soportan, mira qué hacen, mira esto y el otro. Digamos, sus frutos en cuanto al gozo, al ser martirizados, decían, yo quiero saber qué pasó con ellos. Por ejemplo, tienes también una forma de un libro, ¿se acuerdan? Mártir y las catacumbas, que obviamente pues, no es verídico, solamente son historias que no se sabe, o sea, es anónimo, ¿va? Pero se cuenta entre las cosas que, por ejemplo, el soldado, ¿verdad? Decía, oye, es que ¿por qué soportan tanto? Porque esto, o sea, me llama la atención, quiero investigarlos, daba con ellos, ¿se acuerdan? Ya, todo el desenlace. Al último termina creyendo, porque dicen, oye, estos testimonios son reales, son verídicos. Otra de las conversiones fue por medio de milagros. La gente, al ver todos esos milagros que se hacían, les daba la cosquillita de decir, ¿qué está pasando aquí? Entonces, al ver esos milagros decían, yo necesito conocer. Obviamente muchos lo hacían por interés. Claro. Pero muchos de ellos también glorificaban al Dios del cielo, ¿verdad? Obviamente al Señor. Y por medio de estos milagros, la gente iba creyendo. Había un ilustre, creo que Justo González lo dice, Cuadrado, algo así, ¿se acuerdan? Viene así su nombre. Era Cuadrado. Dice, según la tradición, está bien fuerte. Según la tradición, tenía un don profético como el de los hijos de Felipe.
según la tradición, ¿verdad? Entonces, otros... bueno, entonces vamos a ampliar un poquito sobre esto. ¿Ustedes qué opinan sobre ahorita los movimientos que buscan hacer milagros, según de parte de Dios, y para atraer gente y para decir, muchos han sido salvados por medio de eso? Falso. False. Nail cake. Nail pastel en español. Hay que aclarar también el propósito de los milagros, ¿no? O bueno, en el podcast que... Bueno, vamos a tener un podcast donde vamos a hablar sobre los milagros, pero ahorita rápidamente podemos decir que los milagros en aquel tiempo vienen siendo la confirmación del mensaje que se está dando. Si llegaba una persona a tu ciudad y te decía, yo tengo el camino para la salvación, mira, es este y este. Y llegaba otra persona que también te decía lo mismo, pero hacía un milagro, una señal para comprobar que el mensaje que estaba diciendo era verdad, pues ¿a quién le ponías atención? Obviamente al que tenía la señal. Entonces esas señales no eran trucos de magia o un espectáculo así muy llamativo para que las personas se interesaran por el espectáculo, sino eran una confirmación del mensaje evangélico de parte de Dios hacia las personas que estaban siendo evangelizadas, básicamente. Así es. Muy cierto. Otra cosa de ser del evangelismo, de las misiones, es que se ve que inclusive en la escritura se da cuenta que vendían todo, lo ponían a los necesitados o a los pies de los apóstoles y lo daban. Entonces, ¿qué hacían? Pero primero la palabra de Dios era predicada y decía que calaba en sus corazones. ¿Sabes qué? Yo necesito dar esto. Y ese era el primer paso. El segundo paso que decían, ahora hay que salir a evangelizar. Entonces salían a evangelizar y daban escritos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que bueno, Justo González, bueno, más bien Eusebio lo hace llamar como evangelios, le llama evangelios Eusebio. Y dice, bueno, se lo daban y seguían así. Después de eso, levantaban como una misión que ahorita conocemos, levantaban pastores. Y luego ellos seguían con su viaje. Espera. ¿Estás diciendo que no había campañas evangelísticas? No. ¿Me sigue diciendo que no había noches de milagros? ¿Eso que mencionaste eran tipo tratados o algo así o qué? Bueno, Eusebio los nombra evangelios. Los evangelios. Sí, buenas noticias. Buenas noticias, exactamente. Entonces lo repartían y ellos levantaban la misión. Ojo. Y los enseñaba los fundamentos de la fe, así dice. Y luego dejaban pastores. Y ellos seguían predicando y viajaban. O sea, algo parecido al apóstol Pablo. Yo también quiero viajar, bro. Entonces, digamos que en general, obviamente puedes profundizar. En general, esto eran las formas de las misiones en esos tiempos. Digamos más en campo, menos show, sino a lo que exactamente, era, a lo que era. Y sufrían, ¿verdad? Sufrían eso hasta es lo la que muerte. No quieren hoy en día. Exactamente. Y eso más que nada es sobre el campo de las misiones. Sí. Así es. Muy bien. Sí, hay que entender que la expansión en cuestión del reino obviamente sobra principalmente del Señor, que claro. así lo quiso y no podemos, digamos, darle ese mérito meramente a los métodos de evangelización, sino a Dios que permite que abunde la palabra. Bueno, es Hechos 1:8, básicamente. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, en cuestión de las misiones, pues obviamente más a lo largo de la historia hay otras, digamos, repuntes, por así decirlo, pero ya lo iremos tocando más adelante. Ahora lo que sigue es, digamos, el arte cristiano. Como decíamos al principio, en gran parte de digamos, los pensamientos de los que iban en contra del cristianismo era que eran gente ignorante o que eran gente que no hacía otras cosas más que trabajar o cosas así, pero también estaba lo intelectual. Pero ahora vamos a ver lo que es cómo el arte fue surgiendo dentro de la iglesia cristiana, que a veces lo vemos plasmado a lo mejor en iglesias a través de vitrales y cosas que vinieron con el paso del tiempo, pero cómo fue en este tercer siglo, perdón. Así es. Bueno, el arte cristiano me tocó a mí. Y pues como ustedes, ¿qué han visto de arte cristiano? Con sus propias palabras. Digo, uno de los que vieron fue el famoso Ixoye, ¿no? El pescadito. Ixoye. Dije sexo. Ah, caray. Yo tenía la cabeza y los brazos. No, pues esos fueron los primeros que ven. Y también se lo veías en las catacumbas, todo eso. Ok. Bueno, pues el arte cristiano Ahí va la frase, es tan antiguo como el mismo cristianismo, amigos. Bueno, esto fue tertulia. Gracias. Nos vemos en la próxima. No, o sea, es pues obviamente, ¿verdad? Lo retratan con imágenes, los primeros registros arqueológicos, así lo conocen, se registra en el siglo III, en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Obviamente son imágenes que están incompletas,
El año 70, el Siglo III, año 70. Primero el siglo 70, se registra desde el siglo 70, pero Desde el siglo 70. básicamente comienza. ¿Qué dije? El año 70, pero básicamente comienza en el año 3, la datación. Año 3. Ay, terco va yo. Sí, El siglo sí, II. Perdónenos. A ver, volvemos. En el año 70 Del tercer siglo. del tercer siglo. Ok. Muy bien. En el 270, ¿es lo que quieres decir? Sí. Sí. Bueno, Ah, continúa. ok, vale. Bueno, continuamos, ¿verdad? Entonces, lo que aquí más se refleja en el arte cristiano, en el arte cristiano, perdón, son pues cosas como esculturas, arquitectónicas e imágenes o pinturas, ya sea, ¿verdad? Todo lo hemos visto, ¿verdad? También yo pienso que eso ha servido como método de familiarizar el cristianismo, ¿verdad? Obviamente, pues sabemos que no hay algo exacto o palpable en que digan, bueno, así era Jesús, ¿verdad? En su tiempo. Que aunque hay muchos que dicen que como lo retratan es como era y pues... Era rubio, brother. Así es, ojo azul. Tenía facciones europeas, aunque era judío. Pues es que en realidad el arte cristiano empieza a predominar en Occidente, en el área de Europa, y es en donde más yo pienso que se ve aún más pues todo lo de la escultura y lo arquitectónico. Si vemos hay muchas referencias muy palpables o muy significativas ahorita, como la catedral de Notre Dame, la basílica de Notre Dame, Donde Sudamérica. donde se Verdad. ¿verdad? Como, y el mismo Vaticano, ¿verdad? Que todo tiene eso. Para ellos tienen un significado y para ellos ha sido muy arraigado para el arte, ¿verdad? Ahorita lo que estaba leyendo es muy interesante, que el arte contemporáneo como que ha prohibido o ha calmado el arte sacro, el arte cristiano, o sea, el religioso, como que le hacen el feo, no sé, ¿verdad? Pues yo pienso también porque es un método de evangelización, exactamente, y por eso es como que calman las aguas con eso, y pues prácticamente es eso. Yo pienso que lo más significativo del siglo es que pues las obras de arte en tanto escultura como en pintura. Empezaron, por así decirlo. Así es. ¿Algo que quieran agregar ustedes? Sí, era del año 70. vamos a En el año claro. 70 está Los la pintura primeros. de Alexemos, algo Ajá, así, pero sí, era claro. una en contra del cristianismo, cabe Así es. mencionar. Pero ya Pintan- nos habla acerca del Exactamente, ya cristianismo. había. El siglo III ya empezamos a ver algo un poco más grande, Formal, un poco, estructurado, más grande, ya. como quiera, o sea, más visible, más dataciones, más cantidades de pinturas, Digamos, ya de hay más escritos, libertad de poder hacer eso. Sí, porque vino aquel periodo de paz del que les hablaba, donde ya no había una persecución activa hacia el cristianismo, entonces los cristianos podían empezar a desarrollar su arte, ¿verdad? Y pues el arte sagrado, el arte sacro, subió a los niveles más altos. Vemos ya a Miguel Ángel en la Capilla Sistina, que es una maravilla esa ¿Ya pintura. has ido, no? Ya ha sido la Capilla Sistina. Pues fui a la que pusieron aquí en la Macro en Monterrey. No es lo mismo. Es una réplica exacta. Ellos me dijeron. Y yo les creo. No, pero aparte las pinturas son muy conocidas, ¿verdad? La creación de Adán, la segunda venida de Cristo. Lo que se etcétera. buscaba era poner en imagen lo que vemos en la escritura. Ajá, exactamente. O sea, Esas Método de imágenes. creación. Y de hecho, así comienza Como forma de enseñanza. las imágenes como una forma algo- de enseñanza, pues. Sí, exactamente. Como contar una historia. Ándale. Las imágenes te están contando una historia. Entonces, de esa manera, el arte empieza a desarrollarse y llega hasta un punto muy alto. Lo que dices acerca del arte contemporáneo, pues ya tenemos otras corrientes, otras estructuras, ya tenemos una separación de la iglesia en el arte, una laicidad del arte. O sea, ya es decir, el arte dijo, ya no quiero nada que ver con la religión. Ahora y también las iglesias se fueron separando en sí exactamente. mismas. Voy a pintar en contra de la religión y cada vez más me voy separando más. Entonces, pues tenemos ahorita el arte contemporáneo, que pues ya no sabemos si llamarlo arte o no, ¿verdad? Muchas veces. ¿Cuáles son los criterios, etcétera? Pues muchos discuten eso. El punto es que pues el arte es un mundo del que podríamos hablar. Es un medio, una esfera que podemos abarcar. Ajá. Y de hecho, no nada más de la pintura, ¿verdad? Hablabas Sam de la arquitectura, por ejemplo. La música. De la música, de la escritura, de la literatura cristiana, incluso del cine cristiano, ya después más contemporáneamente, que
el cine cristiano es muy malo, por cierto. O sea, necesitamos, como cristianos necesitamos ponerle empeño al cine o sea, cristiano. no tanto, Wow, no me tanto en los siento temas, triste. sino en la forma en la que se hace. Sí. Bueno, no sé si también han visto que a lo largo del tiempo pues se ha ido perdiendo eso del arte en lo arquitectónico, porque pues vemos la diferencia abismal entre las iglesias católicas aquí mismo en Nuevo León, en donde estamos. Es que no tenemos dinero, bro. Y bueno, pues puede ser un factor, ¿verdad? Sí. Pero también, por decir, en Estados Unidos también es muy diferente el estilo arquitectónico Sí, no, y comparándolo también, digamos, yéndonos a lo cultural, este tipo de habilidades no se valoran tanto en ciertos países como en otros. Entonces yo creo que ahí podemos cerrar un poquito estos temas. Ya iremos profundizando, por ejemplo, en la iconodulia o un poquito más, para ir tocando algo más profundo. Bueno, esto es algo superficial, ya si nos quieren seguir escuchando, a lo mejor vamos a tocar esos temas, no lo tenemos todavía planeado, pero podemos verlo. ¿Algo más que quieran opinar? ¿Algo corto, leve? ¿Algún saludo que quieran mandar? Sí, vamos a mandarles un saludo especial a Robert. ¿Cuál Robert? El que nos ayudó. Robert, saludamos. Ay, no puede ser. Nos ayudó aquí a acondicionar donde estamos Te agradecemos, grabando. brother, te agradecemos. Muchas gracias, Robert, y te mandamos saludos a ti y a tu familia. Dios te dé más Que hijos, Dios te brother. bendiga. Un saludo a Warrior, que dijo que nos escuchaba en su carro. Barrio, el Presby, el Presby. Ok, bueno, muchas gracias por escucharnos como siempre y vernos en YouTube. No lo pusieron en el post anterior. Vean en YouTube. Venos en YouTube. YouTube, Spotify. Y síganos todo. en nuestras páginas Facebook, Instagram, Twitter no tenemos porque no Activa sirve. la campanita. Nadie usa Twitter. Porque es del diablo. Que es del diablo. Y bueno, nos seguimos viendo aquí. Por algún lugar de aquí va a estar el botón de suscribir, así que pícale ahí. Bueno, muchas gracias y Dios les bendiga. Que les bendiga. La palabra que tienen que poner. Ok, Catecúmenos. Así, pero trabado, trabado. Pero va a ser trabado. No, que pongan la frase: el arte cristiano es tan antiguo como el cristianismo mismo. Muy Muy bien. Gracias. Tremendo. Hashtag eso. No, esperen, el saludo. Recuerden que esto es Tertulia. Adiós. Ahí va. Una. 1, 2, 3. Esta es la La tertulia tertulia reformada. Adiós. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.